Listo. Bueno, el sistema nervioso en todos los animales en general es un conjunto de redes que contienen fibras en el cual ciertas células logran conducir, ¿no? Logran conducir estímulos que provienen a partir, ¿no? de una fuerza externa. Entonces, esta reacción por parte de los animales en general hace que su sistema nervioso logre, al captar estos estímulos, ¿no? Estos viajan a través de una conducción de células, llamadas células nerviosas, y estas las llevan al cerebro. En el cerebro se produce el procesamiento. Cuando el procesamiento llega a una respuesta, esta respuesta regresa, ¿no? Regresa a través de las células que las lleva a una reacción, ¿no? Que el ser vivo puede demostrar, ¿no? Pero en lo que se refiere a los invertebrados en general, ¿no? Esta coordinación nerviosa, ¿no? Se hace a través de mecanismos que se está incluyendo fundamentalmente en células llamadas neuronas. E igual como los vertebrados, es lo mismo. Las células de trabajo van a ser las neuronas, pero van a tener un centro nervioso. Un centro nervioso va a tener un centro nervioso que va a recibir los estímulos, ¿no? Los estímulos, ¿no? Y eso lo hace a través de los nervios, ¿no? A través de los nervios. Ahí está. A través de los nervios. Pero acá van a tener focos receptores. O sea, acá van a ver focos receptores. ¿Pero receptores de qué? De estímulos. Porque son aquellos que van a recibir elementos externos. Y estas se consideran como terminaciones nerviosas, ¿no? Acá va a haber unas terminaciones nerviosas, ¿no? Que forma por un sinnúmero, ¿no? Por un sinnúmero de canales que permiten recibir, ¿no? Los estímulos. Y estos viajan a través del tubo, ¿no? Que se hace, ¿no? De neurona a neurona. Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso va a participar los estímulos que genera la captación de ellos a través de los tejidos nerviosos o llamados terminaciones nerviosas. Estas viajan, ¿no? De neurona a neurona, ¿no? Y recibe en el centro nervioso. O sea, en este caso, acá sería el cerebro. El cerebro. Entonces, obviamente, esto, acá en este punto, se realiza el procesamiento. Este procesamiento hace de que haya una respuesta. Esta respuesta retorna a través del conducto y se produce el movimiento o también la etapa motriz, donde ya realiza el movimiento, en este caso, el ser vivo. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Un animal invertebrado, por decir, el caracol, ¿no? El caracol es un animal que tiene
en su estructura unos mecanismos, ¿no? Unos mecanismos que reciben la captura de un estímulo, ¿no? Esa estructura que es parecida a una antena, ¿no? Esta capta, recepciona, ¿no? Y viaja a través de todo esta estructura. Entonces, cuando llega al cerebro, entonces el animal va a reaccionar. Por ejemplo, estos animales, cuando se dan cuenta que están en peligro, ellos se esconden, ¿no? Se esconden, así como la tortuga, ¿no? Que se esconde en su caparazón, lo mismo ellas, ¿no? Se esconden y es producto de la reacción, ¿no? Entonces, como resultado final, ¿no? Como resultado final es que el animal logra, ¿no? Logra esconderse, ausentarse, ¿no? Para evitar el peligro. Entonces, esa viene a ser la reacción, ¿no? La reacción por parte de este ser vivo. Ya, esto es, en una forma general, lo que puede tener un ser no vivo. ¿Ya? Vamos a seguir, chicos, hablando cada una de la estructura. Por ejemplo, la neurona. La neurona. ¿Qué representa la neurona? Se dice que es la unidad estructural que tiene, ¿no? Que tiene todo este mecanismo, ¿no? Es un conjunto de neuronas, ¿ya? Los receptores, ¿no? Los receptores, ¿no? Son las estructuras que captan los estímulos, ¿no? Y esto lo interpretan como una reacción o también llamado impulso. El centro nervioso, como ya le dije, ¿no? Es donde ahí se va el impulso se va a interpretar, ¿no? Entonces esto se lleva a cabo, ¿no? En el órgano principal, ¿no? Las terminaciones nerviosas, ¿no? Las terminaciones nerviosas son las que transforman, ¿no? El impulso a una acción. Los nervios ya es el conjunto de neuronas, ¿no? Esa es la estructura básica de todo ser vivo en lo que es el sistema nervioso. Chicos, a ver, no sé si le pueden tomar una captura para... Tenemos que avanzar un poquito abreviado por el tema del tiempo. Vamos. Bueno, el sistema nervioso, los especialistas indican quizás sea uno de los sistemas, bueno, todos son importantes, todos los sistemas son importantes, pero el sistema nervioso muchas veces como que queda en segundo plano, ¿no? Pero no, el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes que puede tener el organismo o el ser vivo, ¿no? Como anteriormente ya habíamos hablado de los vertebrados, inclusive la del hombre, ¿no? Ya hemos hablado los elementos y la fisiología, ¿no? de estos elementos. Ahora nos inclinamos más a lo que son los invertebrados, ¿no? Y en este caso hablamos de los poríferos, ¿no? De los poríferos. Los poríferos. Bueno, los poríferos no presentan nervios, ¿no? No presentan, ¿no? Pero de una manera latente, los estímulos se transmiten lentamente de una parte a otra, ¿sí? O sea, mejor dicho, por la ausencia de células nerviosas, muchas veces estos seres vivos, ¿no? No hay una respuesta inmediata, o sea, hay un retardo por parte de ellos en cuanto a la reacción, ¿no? Ya sabemos que el porífero, ¿no? Es una estructura que está formado por poros, ¿no? Por eso ahí va su nombre. Pero estos poros, ahí donde ingresa a través de ella, como le dije en una clase,
¿no? Es a través de los poros donde hay el intercambio entre los nutrientes, ¿no? Entre los nutrientes y, digamos, las sales, el agua, ¿no? Pero también por ahí se está ingresando los estímulos. Para ir por esa estructura también se ingresan los estímulos. Pero como no tiene células nerviosas, ¿no? Vamos a poner acá, no presentan células nerviosas. Entonces, todos los estímulos lo hacen a través de esos poritos, ¿no? Donde el ser vivo hay un pequeño retraso en la reacción, ¿no? O sea, se transmite de una manera retardada, ¿no? Entonces, es por eso que todo ser vivo que tenga nervios, la respuesta es inmediata, porque el impulso es rápido. Pero aquel que no tiene, la respuesta va a ser lenta, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta va a ser lenta. Eso es en cuanto a los poríferos. Los celenterados, bueno, simplemente es una placa nerviosa, ¿no? Es una placa nerviosa que se encuentra debajo de su piel, o sea, de la epidermis, ¿no? Entonces, esto lo va a reemplazar como si fuera las neuronas, ¿no? Por ejemplo, la estructura, ¿no? Es una estructura. Entonces, hay una plaquita entre la epidermis, ¿no? Entre la epidermis, ¿no? Hay una plaquita que le llaman plexo nervioso. Este plexo nervioso es donde capta todos los estímulos. Y en este caso, la respuesta sí va a ser inmediata, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta, esta estructura propio de los celenterados, ¿ya? Los ctenóforos, ¿ya? Los ctenóforos. Bueno, dice teóricamente que la fisiología es parecido a los celenterados, es parecido, ¿no? También tiene un plexo nervioso, pero en este caso, ellas, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo, es casi parecido, ¿no? Este es el plexo nervioso. Este es el plexo nervioso, pero tiene unas estructuras que se esconden debajo de la dermis. O sea, mejor dicho, acá la respuesta es inmediata. Respuesta inmediata. Claro, no es lo mismo que la velocidad de los vertebrados, ¿no? Porque los vertebrados, la reacción es rápida, ¿no? Y como por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos, ¿no? Del hombre, ¿no? Al momento de que éste tenga un estímulo, él puede reaccionar inmediatamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque contiene una cantidad de células pero muy especializadas. En cambio, estos seres invertebrados no es tan inmediato, pero ojo, no todos, porque hay invertebrados, los que formamos los insectos, ahí sí cambia. Los insectos es uno de los organismos donde su sistema nervioso es más complejo, por eso que ahí sí es rápido. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, los xenóforos y esta estructura, la respuesta va a ser inmediata, o sea, es ya más rápida. ¿Ya? Entonces, esto es propio de los celenterados. Es casi parecido al anterior, pero tiene unos pliegues, ¿no? Que se conecta entre el plexo nervioso y la epidermis, ¿no? Es decir, la epidermis,
que en realidad es la piel, ¿no?, del ser vivo, ¿ya? Luego tenemos los rotíferos, ¿no? Los rotíferos. Bueno, en este caso, son seres vivos, ¿no? Que ellos tienen una estructura, a diferencia de las anteriores, ¿no? Tienen un sistema nervioso gangliático, ¿no? Gangliático es. Entonces, estos especies de estructuras gangliáticas contiene en los extremos diversos tipos de tejidos nerviosos. Y esto esos los hacen a que sean distintos a los demás, ¿no? Entonces, ellos contienen, ¿no?, contienen ganglios nerviosos que reciben, ¿no?, la actividad de estímulos, ¿no?, que pueda tener. Conclusión, ¿no? Cada vez que nosotros estamos avanzando, la diversidad de los tejidos del sistema nervioso se hace cada vez más complejo, ¿ya? Ese es el cuarto. Quinto, los platelmintos. Acá lo ponemos, vamos a hacerlo acá. Los platelmintos ¿qué son los platelmintos? Bueno, los platelmintos ya sabemos que es un gusano, ¿no? Un gusano plano. Pero en este caso ellos tienen unas fibras nerviosas bilaterales. Fibras nerviosas bilaterales. ¿Qué significa bilaterales? O sea, lo que es la estructura transversal es mínima, pero sí la extensión de su longitud es latente. Por eso que le dicen que tiene un sistema de nervios bilaterales, ¿no? Y tiene también una cefalización, o sea, una especie de cerebro, ¿no? Y esa especie de cerebro es la que conecta a esas fibras nerviosas. También los consideran como ganglios, también los consideran así en algunas oportunidades. A ver, vamos a hacer una estructura. Por ejemplo, acá tenemos una estructura de un platelminto y existe las fibras nerviosas, ¿no?, bilaterales. ¿Por qué le dicen bi? Porque son dos. Laterales, porque las fibras están en los extremos, ¿no? Por eso que le llaman bilaterales. Y por acá hay una estructura céfalo. Esta estructura, ¿no?, el llamado céfalo, es la que hace la base del cerebro y es la que capta todas las sensaciones en el cual al animal le permite responder inmediatamente. ¿Ya, chicos? A ver, de repente una foto para poder seguir. Ya, ahora pasamos a ver los nemátodos. Los nemátodos, ¿ya? Ya, en este caso, los nemátodos su estructura principal dice, ¿no? Su estructura principal es un conjunto de anillos transversales, ¿ya? Son anillos transversales. Estos anillos, ¿no?, es una conglomeración de tejidos nerviosos, ¿sí? O sea, en el alrededor, ¿no?, en todo el contorno, hay un despliegue de fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas
se expanden en todo el cuerpo del insecto, perdón, del invertebrado, ¿no? En este caso, del hemátodo, ¿no? Entonces, eso hace de que pueda captar todo el estímulo necesario. En realidad es simple porque solamente con el bosquejo, ¿no? Circular hace de que reciba todas las recepciones y también se está considerando como un órgano similar al cerebro, ¿no? O sea, es, ¿qué les digo? Es el punto central donde recibe todas las sensaciones este ser vivo, ¿ya? Entonces es similar, ¿no? Es simple, también es simple, no se puede dar más estudio profundo porque basta de que cada fibra capte el estímulo, será suficiente que el ser vivo pueda responder, ¿ya? Los moluscos, ¿no? Los moluscos presentan también un sistema nervioso bilateral, ¿no? Sistema nervioso bilateral. Ya les expliqué en qué consiste bilateral, ¿no? Ya, bueno, en este caso, hablando ya de los moluscos propiamente dicho, ¿no? Presentan un par de ganglios cerebrales y ganglios viscerales. O sea, mejor dicho, ganglios cerebrales. A ver, vamos a suponer por acá, hablemos un molusco. Ahí está. Tiene dos. Uno que viene del cerebro. Uno que viene del cerebro. Ahí está. Y se esparce a una ramificación durante todo el cuerpo. Ahí está. E inclusive logra captar algunas pequeñas estructuras dentro de la parte calcárea, ¿no? Ya, entonces en este caso sí vamos a diferenciar, ¿no? Vamos a diferenciar que estos moluscos tienen un tipo de sistema nervioso que viene del cerebro, ¿no? Pero además tiene otro tipo, ¿no? Otro tipo de células nerviosas, que son los ganglios viscerales, ¿no? Los ganglios viscerales, lo que pasa es que el animal tiene un sistema digestivo y en el sistema digestivo, ¿no? Puede captar este tipo de estructuras que se alojan directamente, ¿no? A la parte motriz del sistema nervioso. Y esto se va a los ganglios viscerales, o sea, al sistema digestivo. Ganglios viscerales. Y los otros serían los ganglios cerebrales. Ahí está. Los ganglios cerebrales, ¿no? Entonces, todo ello es la estructura principal de un molusco. Un anélido. ¿Cómo sería en caso de un anélido? Bueno, si nosotros nos referimos, por ejemplo, a una lombriz de tierra, ¿no? Se dice que ellos tienen una estructura de anillos. No sé si usted recordará en la clase anterior, ¿no? Tiene una estructura de anillos transversales, que ahí le da la forma alargada de este ser vivo. Pero en los anillos, en esos anillos que presentan estos tipos de anélidos, ¿no? Hay un sistema central, ¿no? O sea, quiere decir que hay una ramificación. Hay una ramificación de nervios. Hay una ramificación de nervios que va durante todo el recorrido de la anatomía del cuerpo. Entonces, estos nervios son provenientes de estos anillos. Estos serían los nervios centrales. Los nervios centrales.
Pero también hay nervios periféricos, ¿no? Porque, miren, los nervios centrales, ¿no? Los nervios centrales, para este caso, se están considerando como nervios que vienen del cerebro, ¿no? Si nosotros acá tenemos una estructura cerebral, ¿no? Todo esto está conectado al cerebro. Eso sería el sistema nervioso central, parecido a la del hombre, ¿no? Es donde también tiene el cerebro, ¿no? Y los otros son simplemente pares de nervios que se conectan, ¿no? Que se conectan a través, ¿no? A través de diversas estructuras, como el caso de la faringe, y va directamente al cerebro. Entonces, en este caso, esto es como si fuese el sistema nervioso periférico, ¿no? Es casi parecido. Entonces, esto es proveniente de los anélidos, ¿ya? Los equinodermos, ¿a qué se está refiriendo estos equinodermos? Bueno, presentan un sistema nervioso radial, ¿no? Uno de los ejemplos que podría darse es la estrella del mar, ¿no? Vamos a dibujar una estrellita, a ver, más o menos, para tener una idea. Ahí está. Entonces, ellos tienen una estructura radial. O sea, ¿qué les digo? Tiene una base principal, como si fuera el cerebro. ¿Y por qué dicen radial? Porque las estructuras van desde el centro hasta todo el recorrido del cuerpo. O sea, mejor dicho, se expanden en forma radial, ¿no? Ustedes saben el radio de la circunferencia, ¿no? El radio de la circunferencia es así, ¿no? Gira, es casi parecido. O sea, toma la misma posición del radio de la circunferencia. Pero como hablamos del ser vivo, simplemente decimos son estructuras nerviosas radiales, ¿ya? Eso para el caso de los equinodermos, ¿ya? En cuanto a los erizos, ¿no? También es lo mismo. La única diferencia es que los erizos son unas pelotitas, ¿no? Son unas pelotitas con púas. Entonces, adentro hay una estructura que siempre hablamos la red. de todo el... Quiero decir trófica, pero es un poco... ¿Ya? A ver, ¿hay un comentario por ahí? Porque hay primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico, o bien se llama... Chicos, tenemos que evitar esto porque tenemos que avanzar, ¿ya? Tenemos que avanzar. Bueno, por el momento, ahí lo dejamos, ¿ya, chicos? Por el tema del tiempo que hemos comenzado, he hecho todo lo posible para ganarlo. Y chicos, vamos a retornar. Bueno, por hoy día retomemos a las 9:20. A ver, son 7, 3. Para darles tiempo, 9:25. ¿Ya, chicos? A las 9:25 y punto. Retornan.